Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Que el Señor Jesús les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio tan importante, el estudio de la palabra del Señor de la iglesia en estudio. Es un placer nuevamente que podamos encontrarnos, ¿verdad? Para seguir estudiando la palabra del Señor y que siempre ustedes estén animosos, contentos y espero que ustedes tengan su librito de la lección de escuela sabática y también pues por lo menos lo mínimo que puedan tener la Biblia en sus manos para el estudio. Es un placer, bienvenido a todos ustedes. Y bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos a tener la oración. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor porque nos has permitido en este momento encontrarnos para el estudio de tu palabra. Pero antes de comenzar, Señor, yo quiero pedirte una bendición muy especial por todos estas hermanos, personas que nos están escuchando. Tú sabes si alguno tendrá algún problema, alguna dificultad, sea de salud, económico, problemas en sus familias. Te suplico, Señor, que tú los ayudes, que tú los bendigas. En este momento, Señor, pues queremos estudiar tu santa palabra. Por favor, guíanos de la mejor manera. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y pero también que podamos hacer esa labor tan importante que tú nos has dado de predicar el Evangelio a muchas personas. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por todo. Gracias por ese amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues qué bueno, ¿no? Poder en este momento alabar y glorificar a Dios a través de la oración. Ahora también lo vamos a hacer a través del estudio de la palabra de nuestro Señor. Muy bien, recuerden que esta semana el estudio se llama Testificar con el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, ¿verdad? Es un misterio grande. Como tres personas es un solo Dios, ¿verdad? Y cada persona, ¿verdad? De la deidad tiene una función muy distinta en lo que tiene que ver con el tema de nuestra salvación. Entonces, Jesús había hecho la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa promesa la tenemos también registrada en Juan capítulo 16 y el verso 7. Juan 16 y el verso 7, que dice de la siguiente manera, 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Claramente la palabra del Señor, como lo menciona allí, que Él tiene que irse, Él está diciendo, yo tengo que irme para que este consolador, como Él lo llama, esté con vosotros. Y es así. Entonces, encontramos que la palabra griega para consolador quiere decir, o más bien, se escribe paracletos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, qué significado tiene esto? Tiene el significado, significa que alguien que viene junto a, o sea, ese consolador que se menciona allí es alguien que va a estar acompañando a alguien, ¿cierto? Por eso es muy importante y que usted vamos a entender durante toda esta semana que incluso desde el mismo día de ayer, que entendemos de que el Espíritu Santo acompaña, ¿verdad? Ayuda, da el poder, ¿verdad? Para poder cumplir esa misión que Dios nos ha dejado de la predicación de la palabra del Señor. Tenga la seguridad que el Señor puede terminar la obra sin nosotros. El Señor puede incluso enviar sus ángeles para terminar esa obra, pero no. Ha sido comisionada a cada uno de nosotros, pero el ingrediente grande y fuerte que necesitamos es el poder, la ayuda del Espíritu Santo, como lo menciona la palabra del Señor, el Paracletos, ¿verdad? Este consolador que nos va a acompañar a todos los creyentes. ¿Para qué? Nos va a capacitar, nos va a guiar, ¿verdad? En todas nuestras actividades de testimonio. Entonces, tengan en mente que el Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a guiar de la mejor manera. Cuando damos testimonio de Jesús, no estamos solos, no estamos solos.
estamos con Él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a nuestro lado para guiarnos a los buscadores sinceros. Este mundo está lleno de muchas personas y que muchos dicen amar a Dios, pero realmente no son sinceros y nosotros tenemos que buscar a las personas para que ellos completen toda esa información que tiene de pronto vaga de las palabras del Señor, entender, ¿verdad? Comprender completamente lo que el Señor les quiere enseñar. Entonces, Él prepara, escuche muy bien, Él prepara los corazones de cada uno de nosotros antes de que le conozcamos. Él guía, escuche muy bien, Él guía nuestras palabras, trae convicción a las mentes que nos están escuchando, ¿verdad? Y fortalece para responder a los impulsos, ¿verdad? Que cuando nosotros recibimos ese llamado, pues Dios nos va a fortalecer para guiarnos en el camino correcto de la salvación. Entonces, muy importante, mis hermanos, que si tú sientes de que Dios te está llamando como misionero, que obviamente todos lo somos, necesitamos pedirle al Señor Santo, al Señor, al Padre, que nos envíe tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos lleve al lugar preciso, que podamos pronunciar las palabras correctas, exactas, a aquellas personas que necesitan de escuchar de Él, ¿verdad? Que nuestras palabras que sean lo más de pronto precisas, suaves, Señor, decirle al Señor para no lastimar a las personas, porque muchas personas pues tienen mentes preconcebidas, ¿verdad? Con algunos de algunos pensamientos y tenemos que ser muy precisos, muy certeros para no lastimar a estas personas y que, bueno, nosotros solamente haríamos esa parte, ya el Espíritu Santo haría el resto. Ahora, si vamos a Juan capítulo 15 y el verso 26, Juan 15 y el verso 26, ahí mismo cerquita donde estuvimos leyendo el primer texto, Juan 15, 20, vamos a leer el 26 y el 27. Dice de la siguiente manera, pero cuando venga el consolador o el paracletos, como lo vimos anteriormente, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Que lo llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Varias cositas que tenemos que ver allí. Primero que todo, se le llama el Espíritu de verdad. Ahora nosotros podemos también entender que hay espíritu de error, hay espíritu de mentira, pero este espíritu, ¿verdad? El espíritu del Señor, que también es Dios, se le llama el espíritu de verdad. Y cuando dice que procede del Padre es porque es enviado del Padre para esa misión tan importante. Y además, ¿qué es lo que va a hacer este espíritu? Dice que Él dará testimonio acerca de qué, de mí, hablando, bueno, hablando de Jesús, el Espíritu Santo va a dar testimonio del mismo Jesús. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, bueno, recordemos primero que todo que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de la Biblia. ¿Y qué es lo que hace cada escritor? Nos apunta, nos lleva hacia quién, hacia el mismo Cristo Jesús. Por eso es que el texto dice que Él, hablando del Espíritu Santo, da testimonio de mí o da testimonio de Jesús a través de la Biblia. Ahora, el verso 27, vamos a ver el verso 27 que dice de la siguiente manera. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, podemos decir de que le está hablando a los apóstoles, ¿sí? Porque el texto dice que ha estado con él desde el principio, ¿verdad? Con el Señor, han estado con él desde el principio, entonces van a dar un mejor testimonio. Pero ahora, ¿cómo se aplicaría también a nosotros? Claro, cuando en el momento que nosotros conocemos al Señor, entregamos nuestras vidas a Cristo, ¿verdad? Aprendemos a caminar con Él. Desde ese momento se convierte como ese principio, ¿verdad? También para nosotros. Y a partir de eso, a través del tiempo, cuando tenemos esa relación estrecha con el Señor, cuando oramos, ¿verdad? No solamente una sola vez en el día, sino muchas veces en el día, cuando estudiamos la palabra del Señor, nos encontramos con Él, cuando meditamos con Él, pues vamos a dar un mejor testimonio a muchas personas, que las personas cuando nos vean digan realmente esta persona es un hijo de Dios, es un verdadero cristiano. Entonces es muy importante, ¿verdad? Tener esa conexión con el Señor,
porque cuando las personas ven eso, que nosotros tenemos una vida distinta, una forma de vivir distinta, para muchas personas va a ser algo muy, pero muy atractivo, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Entonces, vamos a volver nuevamente al mismo texto que empezamos a leer de un principio. Vamos a Juan 16 y vamos a leer el 7 y el 8, ¿verdad? Juan 16, el verso 7 y el verso 8. Entonces la palabra del Señor dice de la siguiente manera, volviendo a repetir, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el verso 8 es tremendo, dice, y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué? Y de juicio. Tres cosas importantes va a hacer el Espíritu Santo cuando venga. Convencerá al mundo de qué? De pecado, que eso es lo que abunda, de verdad, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esto? ¿Por qué dice que Él convencerá al mundo de pecado? Bueno, pues es obvio, es un mundo que está lleno de pecado, lleno de maldad, pero muchas personas de pronto en su forma de actuar no lo ve pecaminoso, no lo ve malo, lo ve normal, ¿cierto? No necesariamente llegará a cosas graves, ¿verdad? Como el asesinato y cosas de esas, pero hay cosas que la Biblia nos enseña que están mal. Pero ¿cómo nosotros logramos entender esto? Incluso hay gente que vive matando personas porque les pagan, ¿verdad? Asesinos a sueldo y no lo ven ni siquiera mal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Él nos va a mostrar, nos va a hacer sentir que realmente es un pecado lo que estamos haciendo, que está mal. Entonces, Él nos convence de pecado y obviamente ya encontramos de que ese proceso tan importante que la Biblia nos menciona, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Sentir el dolor por el pecado, arrepentimiento, ¿verdad? Después confesar el pecado y por último, pues después de la confesión, recibir ese perdón del Señor y por último, pues recibir el bautismo, ¿verdad? Muy importante. Pero por ahora nosotros debemos permitir de que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y que Él nos convence que realmente somos pecadores y que necesitamos de Dios. Ahora, el texto sigue diciendo que también de justicia. Y esto estimula, ¿verdad?, a que aceptemos la justicia de Cristo. Hay dos clases de justicia que podemos recibir de Cristo. Allá por allá en Romanos capítulo 10, del verso 3 al verso 10, encontramos la injusticia imputada. Y también encontramos la justicia impartida, la que encontramos en Gálatas 2:20. Entonces, es aceptar, ¿verdad? Esta justicia, permitir de que aceptarla, ¿verdad? Esa justicia impartida, imputada. Pero también dice que también nos lleva a entender de que va a haber un juicio, ¿verdad? Como dice el verso 8, nos convencerá al mundo que va a llegar un momento de juicio. Y es que cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a un juicio, ¿verdad? Ese juicio donde básicamente se va a decidir nuestro destino final, nuestro destino por la eternidad. De pronto, yo sé que de pronto tratar de tocar el tema del juicio es un poquito difícil debido a que es otro tema por el tema que estamos hablando, pero entender de que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras obras, ¿verdad? De eso lo dice el libro de Eclesiastés y en otras partes de la Biblia, que cuando el Señor venga va a recompensar según nuestras obras. En este momento nos encontramos en algo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Cristo allá en el lugar santísimo está intercediendo por cada uno de nosotros, está haciendo la obra del juicio, así como el día del Yom Kippur. Cuando el momento que Cristo salga de ese lugar, se va a quitar las vestiduras sacerdotales y se va a colocar las vestiduras de rey de reyes, ¿verdad? ¿verdad? Y vendrá al mundo. Cuando eso sucede, que el Señor ya se levanta de ese momento, lamentablemente ya la oportunidad se ha cerrado, ¿verdad? Para el mundo entero. Entonces, en este momento,
están siendo pasados nuestros nombres, en algún momento se van a pasar nuestros nombres, van a ser revisadas nuestras obras, tanto las buenas como las malas, y si alcanzamos el ideal, lo que Dios quiere, nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida, y cuando el Señor venga, pues va a llevar a aquellas personas al reino de los cielos, aquellos que estarán escritos sus nombres en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, muy importante entender esa obra del Espíritu Santo. Tres cosas, recuerden, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Ahora, tenemos que, ahora quiero leer la cita que tenemos para el día de hoy del Espíritu de Profecía, que viene de reflejemos a Jesús. Reflejemos a Jesús. Entonces vamos a leer esa cita muy importante que tenemos para hoy. Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor. Que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible. ¿A qué? Al mundo. Nadie lo iba a ver. Era un misterio para los discípulos, claro. Imagínense cómo es que él viendo ahora a Jesús físicamente, dice que les va a enviar otro ayudador, ¿verdad? Que va a ser el reemplazo de él, pero va a ser invisible. No podían entender las palabras de Cristo en un sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior visible. No podían entender el hecho de que ellos pudieran tener la presencia de Cristo con ellos y que no obstante fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual. Claro, lo que tal vez ellos estaban esperando era una persona visible, de carne y hueso, ¿verdad? Con ese mismo carácter, que de pronto anduviera con ellos, predicando el Evangelio en otras partes, haciendo la misma obra de Cristo, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿no? Saber de que ese ser era un ser espiritual que se iba a manifestar en esa primera iglesia para cumplir esa misión. Ahora, sigamos leyendo. La promesa del Consolador les presentaba una rica ¿qué? Verdad. Les aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo enviado en el nombre de Cristo iba a enseñarles todas las cosas y traería todas las cosas a su memoria. Bien importante porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, Él nos va a traer todo lo que necesitamos para nuestra mente. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo era el representante de Cristo, el abogado que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él ruega porque pueda serles dado el poder espiritual para que mediante un poder de uno que es más poderoso que todos los enemigos de Dios y del hombre pudieran vencer a sus enemigos espirituales. Entonces claramente vemos de cómo Dios a través de su Santo Espíritu va a acompañar a aquellos, ¿verdad? Donde les va a hacer recordar las cosas importantes. Y también recuerdo aquel texto que cuando comience lo que viene para el mundo, la gran persecución para el pueblo de Dios, aunque estemos en las cárceles donde estemos y cuando vamos a ser llevados a los tribunales y tenemos que dar razón de nuestra fe, dice la misma Biblia, creo que es en Mateo el capítulo 16, que no nos tenemos que preocupar por qué lo que debemos de decir. No tenemos que tener dice la hermana White, no tenemos que tener un sermón listo y preparado para predicarlo. No, todo lo tendremos a donde en nuestra mente, donde lo que tú y yo hemos estudiado y lo que hemos estudiado, aunque de pronto hay algo que se nos olvide, si lo hemos estudiado, el Espíritu Santo va a llegar y nos va a hacer recordar las palabras exactas y precisas para ese momento en el cual tenemos que dar razón de nuestra fe. Entonces, mis hermanos, aquí lo único para cumplir la misión del Señor es depender del Espíritu Santo, depender de que el Señor esté con nosotros, que el Señor podamos confiar en Él, pero todo depende
si nosotros permitimos, ¿verdad?, de que Él haga un trabajo preciso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Quiero terminar con esto, que el Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo es, nos va a proporcionar un poder, va a capacitar al hombre para vencer, ¿verdad? No importa los pecados que tengamos, el Señor nos va a preparar de esa manera. El gobierno de Satanás debe ser subyugado, como dice la sierva del Señor, mediante el poder del Espíritu Santo. Claro, nosotros debemos de permitir de que Él traje para que el Satanás, en la forma que nos quiere destruir, que nos quiere acabar, sea subyugado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que convence de pecado y a quien con el consentimiento del ser humano, él expele el pecado del corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la mente entonces es puesta bajo una nueva ley, la ley real de la libertad. Es cuando nosotros permitimos realmente que el Señor transforme nuestra vida y transforme nuestro corazón. Mis hermanos, pues el día de hoy hablamos de esa promesa tan hermosa del Espíritu Santo. Solamente depende de cada quien, depende de cada uno de nosotros que podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas para poder cumplir esta misión. Porque si tú crees que puedes hacer la misión del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo, va a ser muy difícil. Entonces, mis hermanos, vamos a permitir que Él sea que realmente tome nuestras vidas para alcanzar a muchas personas que hoy en día están pereciendo sin Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga y nos vemos en el próximo programa.